Venezuela hoy. Noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy, 6 de noviembre del año 2019. Este es tu canal de Noticias al Día 024 y traemos importantes noticias para ti en este día. Gracias por tu sintonía y antes de comenzar con las informaciones, te pido que nos apoyes dándole me gusta al video. Apoya nuestro canal y este trabajo para seguir informándote. Compártelo con tus amigos y recuerda dejar tu comentario debajo de la descripción. Te pido además que te quedes al final del video para que no te pierdas las informaciones que traemos para ti en este día. Titulares. El chavismo se incorpora a la comisión parlamentaria junto a la oposición. Acuerdan renovar el poder electoral. Estados Unidos amplía sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Internacionales. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirma que no renunciará pese a las protestas. Amigos, y a continuación el desarrollo de estas noticias. La conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral ha sido marcada como una prioridad por la oposición de Venezuela, que está encabezada por el presidente interino y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, pero también ha sido importante para el régimen de Maduro y de la denominada Mesita del Diálogo, que está conformada por una minoría opositora. Este punto de agenda ha sido coincidente entre las partes. Los de la oposición mayoritaria quieren esta conformación del Consejo Nacional Electoral para que complemente la ruta establecida dentro de la que se encuentran el cese de la usurpación de Nicolás Maduro en Venezuela, un gobierno de transición y la celebración de nuevas elecciones. Por otro lado, los que coinciden con Nicolás Maduro quieren la renovación del Consejo, pero a los fines de que se realicen elecciones con Maduro en el poder. Conforme a agencia de prensa EFE, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, expresó el martes que el PSUV ha participado en conformar el comité a los fines de que se designe el Consejo Nacional Electoral. Indicó el martes que el PSUV ha hecho una manifestación notoria para que se conforme el comité y que espera que en lo que se va trabajando en eso se evidencie la voluntad política y democrática de ese partido para participar en esta designación de los directores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Ellos han solicitado 4 representantes en la constitución preliminar del comité, lo que hace notoria su participación. Muestra también frente a la opinión pública su disposición de trabajar, al menos en esta parte inicial, manifestó durante una entrevista ante la sede de la Asamblea Nacional. Zambrano indicó además que el Poder Legislativo está dispuesto a que se habilite el proceso que implica designar un nuevo árbitro electoral en Venezuela, esto en vista de que la crisis actual en el país demanda de soluciones urgentes para resolver este drama que viven los venezolanos. Y todo eso debe pasar por elecciones libres, porque el resultado del proceso presidencial pasado para la oposición es inocuo. Está pendiente entonces la designación de estos 11 diputados que van a constituir esta preliminar para el comité, y para ello se han puesto de acuerdo con el bloque de los representantes del oficialismo ante el Parlamento. Francisco Torrealba, quien es constituyente y jefe de la fracción del Parlamento del chavismo, hizo un anuncio de que luego de celebrar reuniones con la oposición han quedado de acuerdo en integrarse a la comisión de trabajo para designar el poder electoral. Los diputados que conformamos el bloque de la patria hemos decidido que vamos a incorporarnos de forma activa en la comisión de trabajo que va a constituir la renovación del Consejo Electoral, así como también el establecimiento de garantías electorales amplias, dijo el martes. Torrealba, hablando desde los jardines del Parlamento, informó que la fracción del chavismo ha sostenido reuniones con los partidos que conforman la directiva de la Asamblea Nacional,
a los fines de ponerse de acuerdo en una hoja de ruta. Dijo que se hizo la solicitud formal a la Asamblea Nacional a los fines de que se activen los mecanismos para que se renueve el poder electoral y también para que se proceda a crear un enlace con el poder legislativo. Aprovechó además para reiterar que dicho parlamento se encuentra en desacato. Indicó que este proceso, que va a renovar el Consejo Electoral, va a permitir que en el año 2020 se celebren elecciones para el Parlamento. Sin embargo, señaló que este acuerdo es parte del diálogo nacional que sostiene el régimen de Nicolás Maduro con un grupo de partidos de la oposición de Venezuela. Juan Guaidó, de su parte, no dio detalles de si habían realizado reuniones o no con el chavismo y reiteró que corresponde al Parlamento la designación del poder electoral. Si ellos quieren venir, son bienvenidos, dijo, pero la Constitución es muy clara. Guaidó recordó además que para la oposición de Venezuela es importante la renovación del Consejo Electoral. Esto porque el origen del problema es que se robaron unas elecciones presidenciales. Y en otro aspecto, la única solución para salir de la crisis es que en Venezuela se celebre una nueva elección presidencial con las garantías correspondientes. Amigos, y continuando con esta emisión de noticias, Venezuela, hoy para el 6 de noviembre del año 2019, Estados Unidos amplía las sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Conforme a agencia de prensa EFE, Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, anunció la implementación de nuevas sanciones contra 5 funcionarios cercanos a la dictadura de Nicolás Maduro, quienes han encabezado acciones en contra de los derechos humanos en medio de la crisis económica y política que vive Venezuela. El Departamento del Tesoro está identificando a funcionarios de alto nivel que están actuando a nombre del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que continúan participando en atroces niveles de corrupción y abusos en contra de los derechos humanos, dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro. Agregó además, refiriéndose a las sanciones, que esta acción es una más que se suma a los esfuerzos que están realizando también Canadá y la Unión Europea y que han impuesto sanciones en contra de todos los cómplices del régimen de Nicolás Maduro. En un comunicado indicó que estas sanciones se concentran en funcionarios actuales del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, incluyendo a los que están asociados con la violencia del régimen contra los manifestantes pacíficos de la oposición, así como contra aquellos que continúan beneficiándose del régimen corrupto de Maduro en Venezuela. Los sancionados esta vez fueron 5 de los cercanos al régimen de Nicolás Maduro, y ellos son el almirante de la Armada de Venezuela, Remigio Ceballo, Néstor Neptalí Blanco Hurtado, quien es comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y quien también trabaja en el DGCIN, José Adelino Ornelas Ferreira, secretario del Consejo de Defensa, y Pedro Miguel Carreño Escobar, quien es diputado de la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Las sanciones implican medidas que comprenden la congelación de activos y la prohibición a los estadounidenses, sean personas como empresas, a proveer servicios o realizar transacciones con los sancionados. También impiden el ingreso de migración a estas personas al territorio de los Estados Unidos. El responsable de las relaciones exteriores del gobierno interino de Venezuela, el señor Julio Borges, celebró estas nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y exhortó al resto de los países a que inicien acciones similares para que continúe la presión en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Maduro ha dejado evidenciado que estas sanciones internacionales son su debilidad. Así se ha visto reflejado en las negociaciones que mantenía con la oposición de Venezuela, puesto que una de sus exigencias era que cesaran dichas sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dejado claro que solamente serán levantadas las sanciones cuando sea restablecido el Estado de Derecho y la democracia real constitucional en Venezuela.
Amigos, y al cierre ya de esta emisión de noticias, Venezuela, hoy para el 6 de noviembre del año 2019, internacionales. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirma que no renunciará pese a las protestas. Conforme a agencia de prensa EFE, en una entrevista que fue difundida el martes por la cadena BBC, Sebastián Piñera, el presidente de Chile, afirmó que no va a dimitir a pesar de las protestas masivas antigobierno que sacuden el país, aunque hizo el reconocimiento de que él tiene parte de responsabilidad en esa crisis. Estas manifestaciones, que comenzaron contra el aumento del pasaje del metro en Chile, posteriormente abarcaron un amplio abanico de reivindicaciones sociales. Esto lleva ya 3 semanas y no parece que va a terminar. El gobierno de Chile se ve impotente, no obstante haber declarado estado de emergencia y haber sacado a los militares a que patrullen por las calles junto a la policía. Al ser preguntado por la periodista Katy Watson de la cadena BBC de que había llamados a dimitir y que si él lo iba a hacer, el presidente Piñera manifestó de forma tajante que no. Dijo que estos problemas se han venido acumulando los últimos 30 años desde que comenzó la democracia en Chile, que él era responsable de una parte de ellos y que asumía su responsabilidad, pero que no era el único, informó. Con activistas como Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz, los manifestantes hicieron un emplazamiento a Piñera para que frenara lo que denominaron como graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos para reprimir las protestas existentes. Piñera dijo que hay muchas presuntas quejas que dicen que se ha hecho un uso excesivo de la fuerza y que si eso ha tenido lugar, él garantizaba que se iban a iniciar investigaciones y que los autores serían juzgados. No habrá impunidad, manifestó el presidente de Chile. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de noticias Venezuela, hoy para el 6 de noviembre del año 2019. Para nosotros tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video. Ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Y si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.